Iglesia de Dios, nuevamente los saludo en nombre de Cristo Jesús. Paz a vosotros. Paz. Tomen su lugar, hermano. Bueno, en las semanas pasadas hacía yo de algún comentario con respecto de que tenía que volver a retomar un poco los aspectos proféticos, porque con las lecciones que hemos venido teniendo, pues se nos han complicado un poquito y quizás es porque el aspecto profético no lo tengamos muy bien definido, y para ello pues quise retomar todo aquello que ya tenemos conocimiento para ir enfocando nuevamente el aspecto de las profecías que nos faltan todavía por conocer a profundidad. Hoy lo que vamos a tocar va a ser, yo le puse como título diferentes formas del cuarto reino universal. Para iniciar nuestras pláticas o nuestras predicaciones acerca del aspecto profético, entonces vamos a empezar con lo sencillo, con lo que ya tenemos casi aprendido y que ya no nos va a costar mucho trabajo irlo discerniendo. Veíamos en el capítulo 2 de Daniel, que vamos a tener ahí cercano porque lo vamos a estar usando, un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor después de que había iniciado la transmigración del pueblo de Israel hacia Babilonia, y allí ya se encontraba Daniel y aquellos jóvenes que habían sido transportados de Jerusalén hacia Babilonia, y que seguramente ustedes se acuerdan quiénes fueron estos tres jóvenes que eran príncipes en Jerusalén. ¿Cuáles eran los nombres de ellos, hermanos? Sadrach, Mesach y Abednego. Y sus nombres es la forma en que los conocieron allá en Babilonia. Pero ¿cuáles eran sus nombres? A ver, hagan memoria, porque ustedes van a compartir la enseñanza conmigo. A lo mejor ya se me olvidó a mí. Les voy a dar ocasión de que lo... A ver, lean el capítulo 1, verso 7. Y ahí van a encontrar la forma en que eran conocidos precisamente estos tres jóvenes que habían sido transportados a Babilonia. ¿Cómo dice, hermano Armando? Dice: a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Ahí están. Entonces fue Ananías, Misael y Azarías, junto con Daniel, que llegaron transportados a Babilonia. Bueno, y en el capítulo 2 ya vemos que tuvo Nabucodonosor un sueño que no le pudo ser interpretado por sus magos o adivinos que él tenía en su reino, y que tuvo que promulgar un edicto en el cual, si no se le era revelado este sueño que él había olvidado, porque ese era el problema, que lo había olvidado por completo este sueño, y entonces quería que alguien se lo revelara, y por eso mandó a traer a sus magos o adivinos. Pero aquellos magos que le llegaron, o aquellos adivinos, le preguntaban diciendo: bueno, pero pues danos más o menos algo, ¿qué fue lo que soñaste? Danos una pista. Pero Nabucodonosor lo he olvidado por completo, para eso los he traído, y mandó a hacer un edicto que aquel que no le revelara el sueño de sus magos y adivinos,
tenía que ser muerto. Y dentro de ese aspecto estaba considerado Daniel y estos tres jóvenes, ¿verdad?, como los adivinos dentro del reino de aquel rey Nabucodonosor. Así que cuando les llegó la noticia de que iban a ser muertos por causa del edicto que hizo Nabucodonosor, enseguida Daniel lo que hizo fue ponerse en oración y pedirle a nuestro Dios que le revelase aquello que había olvidado Nabucodonosor. Y Dios, viendo la integridad de Daniel, le pudo revelar este sueño, el cual a su vez pues, ya le dio la interpretación a este rey Nabucodonosor acerca de lo que había soñado. Y eso es lo que habíamos leído, la interpretación que le fue dada a Daniel. Así que leíamos en el verso 36, cuando ya Daniel va con Nabucodonosor y le dice: este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho señorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Así que esta era la revelación que Daniel estaba haciendo a aquel rey Nabucodonosor. Y ya esto lo hemos entendido acerca de que este sueño era una estatua gigantesca que soñó Nabucodonosor y que estaba compuesta que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de metal o de bronce y finalmente las piernas y los dedos de los pies y los dedos de hierro y de barro cocido o de tiesto. Y esta estatua estaba simbolizando ¿a qué cosa, hermanos? Los cuatro reinos universales que tendrían que sucederse uno tras de otro, comenzando desde Nabucodonosor, que era el que estaba representado en la cabeza de oro, como lo acabamos de notar. Entonces mi interés en esta tarde es enfocarlo hacia este cuarto reino universal. Así que vamos a ver otra revelación que tuvo Daniel y que va enfocado hacia este mismo acontecimiento. Bueno, antes que nada, déjenme decirle, este sueño en la Biblia cronológica se marca el año 603 antes de Cristo. Es el sueño de Nabucodonosor. Algunos datos que a veces pasamos por alto y que es necesario tenerlos en conocimiento. Daniel capítulo 7, verso 1 al 7. Vamos a ver otra forma que Dios dio en revelación estos cuatro reinos universales. Daniel capítulo 7, del verso 1 al 7. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Y habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila,
Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose iniesta sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es la otra revelación que se hace ahora a Daniel, 48 años posteriores al primer sueño que tuvo Daniel. Y vamos a ir desarrollando esto para que ustedes lo tengan en sus apuntes. Así que la estatua vertical empezaba con la cabeza de oro, y que simbolizó a Babilonia. Y es el mismo reino representado en bestias. ¿Qué bestia le tocó a Babilonia? Recuerdo que veíamos un león con alas de águila. Con alas de águila. Ay, me quedó muy chiquito el espacio. Bueno. Eso es lo que vio Daniel. Después veíamos que en la estatua era el pecho y los brazos, ¿verdad? Y brazos de plata. Y esto simbolizó el reino de quién, hermanos. Medos. ¿De quién? Los medos y los persas. De Media y Persia. Media y Persia. Y dentro de la revelación a Daniel estaba representada por medio de un oso y que tenía en sus dientes 3 costillas. 3 costillas. Después la estatua estaba el vientre y los muslos. Bronce. Vientre y muslos. Algunas versiones dicen de metal, otras dicen de bronce. Le ponemos bronce. Y que simbolizó el reino universal de los griegos o de Grecia. Después iremos haciendo un análisis. Ahorita nada más vamos haciendo una sinopsis de los sueños. Estaba representado por medio, algunas versiones dicen leopardo, otras versiones dicen tigre. Vamos a ponerle tigre. Y tenía una característica este tigre. ¿Qué tenía de característica? 4 alas de ave. 4 alas. Y aparte tenía 4 Cabezas. 4 cabezas. Eso es lo que caracterizaba
a este tercer reino universal, que fue el de los griegos. Y finalmente, dentro de la estatua venían representadas las piernas y los pies. Y su metal fue el hierro. Hierro y barro, ¿verdad? Sí. Y barro. Ya no me alcanzó. ¿Cómo se va a revolver? Espérame un tantito. Piernas y pies. De hierro y barro. Y que simbolizó el reino de Roma. Nada más que aquí sí vamos a poner este reino universal, fue Roma imperial o pagana. Porque mientras vamos a ir analizando la profecía, vamos a ver cómo este gobierno universal ha ido cambiando de fisonomía. Entonces el reino que se le representó en sueño a Nabucodonosor y a Daniel fue el imperio romano pagano o imperial, para que ustedes lo tengan en su mente. Hasta ahí leíamos. Como lo que queremos analizar es la Roma, este gobierno de Roma inició su gobierno mundial, porque Roma existió desde el año 753, según la historia revela que fue Rómulo y Remo el que fundaron esta ciudad de Roma, y después vinieron diferentes etapas de gobierno, de monarquía, de reyes, de césares, etc. Y en el año 510 se hizo república. Ya existía Roma, sin embargo el poder mundial inició en el año 168 antes de Cristo y vino a culminar en el año 476 después de Cristo, este gobierno de la Roma imperial o la Roma pagana. Vamos a ver otro aspecto de fisonomía. Vamos a ver ahora Apocalipsis o Revelación, capítulo 13, verso 1. Esto lo hago con el propósito de que ustedes puedan ir identificando cuando leen la Escritura las diferentes facetas que hay dentro de la Biblia acerca de su mismo reino. Apocalipsis 13, vamos a leer hasta el verso 3 únicamente. Dice así: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, vamos a ver otro aspecto.
esta revelación fue dada a Juan el teólogo y fue en el año 96 después de Cristo, para que usted lleve la secuencia. Primero la de Nabucodonosor en el año 603, 48 años después le es dada la revelación a Daniel como rey, los 4 reinos en forma de bestias. Y esta revelación de esta bestia simbolizada como un leopardo, que dice Revelación 13:1, le fue dada a Juan el teólogo en el año 96 después de Cristo. Y vemos aquí las características que tenía esta bestia que le fue dada en visión a Juan el teólogo. Dice que tenía, bueno, subió esta bestia, ¿de dónde? Dice la Biblia, ahí en el verso 1. ¿De dónde emergió? Del mar. Del mar. Lo mismo que Daniel vio a aquellas bestias subir de la mar. También esta bestia sale de la mar. Entonces ahí está una característica igual al sueño de Daniel. Esta bestia, representada como un leopardo, salió de la mar igual que las bestias que vio Daniel. Después dice que tenía 10 cabezas, no, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia vamos a poner aquí, Apocalipsis 13, para que no nos confundamos. 13, 1 al 3. Esta bestia emergió del mar. Y su característica era que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. 10 diademas. Bueno, vamos a ver a qué se refiere estas características. 7 cabezas. ¿Cuántas? Esta bestia que está representada, o la revelación que fue dada a Juan, está también representando al gobierno universal de la Roma pagana. Vamos a ver en qué sentido, con las características que tiene. Dice que tenía 7 cabezas. Y note usted en el verso 2, para ir analizando. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Yo ya puedo borrarlo de aquí arriba, hermano. Ya nos tomamos nota. Sí, para que no nos confundamos. Entonces, esta bestia de Apocalipsis 13 era semejante a un leopardo, y ya dijimos que en algunas versiones no habla de leopardo, habla de tigre, para que ustedes lo tengan en conocimiento. El leopardo, hermanos, ¿qué estaba simbolizando en aquel sueño de Daniel, en el capítulo 7? ¿A qué reino estaba simbolizando? A los griegos. Y su característica era que este leopardo, ¿cuántas cabezas tenía? 4. 4 cabezas. Y después sigue diciendo en el verso 2 que estábamos leyendo, dice, y sus pies eran semejantes a los de ¿qué, hermanos? De oso. A los de un oso. El oso, dentro de las bestias, estaba representando al gobierno universal de los medos y los persas, así que un oso contiene una cabeza. Y después, como dice el final del verso 2, y tenía una boca Como de león. como boca de león.
y está simbolizando el reino universal de Babilonia, que estaba representado en un león. Y el león contiene también una cabeza. Pero como estamos hablando del gobierno cuarto universal, nos hace falta la cabeza de la bestia que vio Daniel, porque no estaba representada en una bestia de las conocidas, sino que allí habla Daniel diciendo que lo que vio fue una bestia espantosa y terrible, es decir, no tenían una característica, nada más habla de una bestia espantosa y terrible. Entonces, vamos a ponerla así, espantosa, que es la que está viendo Juan en Apocalipsis 13:1. Esta bestia espantosa y terrible contiene una cabeza. Si sumamos, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, hermano Elvira? 7. Así que eso es. Juan el Revelador está viendo esta bestia que emergió del mar de 7 cabezas. Quiere decir que este gobierno de Roma lo que adquirió fue todas las características de estos reinos universales que habían pasado. Estos reinos, todas esas características que tuvieron, por ejemplo, el oso, los ejércitos de los medos y de los persas eran inmensos, eran grandiosos. Eso tuvo Roma. Sus ejércitos también fueron ejércitos poderosos y grandes en magnitud, de muchos soldados. Así que eso lo adquirió esta bestia. Del leopardo adquirió la sagacidad y la destreza que tiene el leopardo para cazar, como lo tuvo Alejandro el Magno. Los ejércitos romanos tuvieron esta astucia y esta sagacidad para poder dominar el mundo que les tocó vivir. Del león, la fiereza del león y la fortaleza que tenía el león de Babilonia, también lo adquirió esta bestia espantosa y terrible, aunado con el poderío que iba a tener él, pues por eso es que se le llamó como una bestia espantosa y terrible. Así que toda esta bestia de Apocalipsis 13 está representando a Roma pagana, con todas las características que tuvieron los gobiernos anteriores de Grecia, de Media y Persa y de Babilonia. Los adquirió los ejércitos romanos sobre el imperio romano. Por eso Juan lo vio de esa manera. Y después dice que tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos, dentro del simbolismo de la Biblia, cuerno simboliza reyes o gobiernos. Esto también es importante tenerlo siempre en nuestra mente, lo que representan cuernos. Cuernos simbolizan reyes o gobiernos. Así que cuando habla que esta bestia que vio Juan el Revelador tenía 10 cuernos, quiere decir que hubo 10 reyes. Y ustedes recordarán que dentro del aspecto profético que analizábamos, Roma, esta Roma pagana, a medida que pasó el tiempo, la invadieron las tribus germanas, o ¿cómo se le nombra de otra manera? Los bárbaros, las tribus bárbaras, invadieron a Roma paulatinamente a partir del año 376 hasta el año 476, ya dijimos que fue cuando sucumbió Roma. Durante este periodo de 100 años, Roma fue invadido por las tribus bárbaras y fueron haciéndose de parte del imperio romano, cada una asentándose en diferentes partes, hasta que Roma pagana quedó dividida
en estos 10 reinos que no les traigo a la mano, nomás era un comentario, pues dentro de ellos fueron los vándalos, los hunos, los visigodos, los ostrogodos, anglosajones, los godos también, etcétera, etcétera. De esa manera fue como Roma